se juntaron en torno a la palabra Malvinas, un inglés y una argentina. Y después vino un uruguayo y los abrazó. Y se unieron en la música. Qué hermoso. Hoy lo vamos a escuchar. Entonces yo aprovecho, antes del concierto, para hablarles de Malvinas. Y ahí me pongo muy triste. Muy triste. Acá encontré un papelito, unos papelitos que escribí durante aquella guerra. El paisaje, las llanuras patagónicas, el cielo, el viento, la belleza de los lagos. Y los soldaditos allí, rumbo a las islas desconocidas. Mientras el dictador, con el eterno vaso de whisky en la mano, ordenaba la guerra. El general Galtieri. Pero claro, lo que nunca se nos dijo, o lo que pocas veces saben, porque no salió en los diarios, es que justo 3 días antes había habido un gran movimiento en la Plaza de Mayo. El pueblo quería decir basta a la dictadura. El 30 de marzo, las fábricas automotrices, y leo de un diario ilegal, las fábricas automotrices suspendieron y echaban obreros. La inflación crecía y el salario bajaba. La CGT convocaba una movilización a Plaza de Mayo. Numerosos grupos de obreros se acercaron al centro. Los más nutridos son los de Esmata. Un impresionante dispositivo policial cubrió la zona céntrica. La represión es violenta, gases, palos y disparos de estaca, enfrentando a la dictadura. Los manifestantes se dispersan y se vuelven a juntar. Desde los edificios se abuchea a la policía. Los empleados que abandonan el trabajo se suman a los manifestantes. Se va a acabar la dictadura militar. Es el grito de miles de gargantas. A palos la policía controla la situación. Más de 2.000 trabajadores son detenidos y hay varios heridos de bala. En Mendoza, donde, como en casi todo el interior se realiza la protesta, cae asesinado un trabajador jubilado. Al otro día, el 31 de marzo, hay más bronca y a la vez más confianza en la lucha. A pesar de los palos, hay un porvenir. Los dirigentes políticos ya se están reuniendo y preanuncian un estallido social. Y entonces el dictador quiere salir del paso, ve que no hay ya solución para la dictadura de la desaparición de personas y el plan que habían pensado los militares para salvarse se realiza. La invasión de las Islas Malvinas el 2 de abril. Y el gran error. Mandan primero a los soldaditos de 18 y 19 años que recién tenían 8 semanas de servicio militar. Después mandan a la clase siguiente. Los mandan a la muerte. ¿Qué quería Galtieri?
quería salvar a su clase militar y la derrota favoreció la caída. Los desaparecidos estaban siempre presentes, los niños robados a las prisioneras parturientas. Se les robaban los niños al nacer, sin ni siquiera mostrarse, ellas no podían ver ni siquiera el fruto que habían criado en sus vientres, ni siquiera esa última expresión de amor, de satisfacción por el fruto que habían dado a la luz. Y después esas prisioneras se las tiraba vivas desde aviones al mar. ¿Dónde se ha visto tanta maldad y perversión? En tierras argentinas, en estas tierras generosas, en estas tierras llenas de verde, llenas de flores. Arrojaron también esos uniformados a Azucena Villaflor, esa primera madre que fue a la Plaza de Mayo. La tiraron viva desde aviones al mar y a las otras dos madres que la acompañaban. ¿Y por qué? Si esas tres pobres viejas lo único que querían era saber dónde estaban sus hijos. Nada más que eso, recuperar a sus hijos. Cuánto amor, cuánto coraje. Increíble esas mujeres que las veo allí. Cuántos sacrificios han pasado a la historia argentina para siempre. Porque si en la historia argentina va a quedar la muerte argentina, la desaparición, por otra parte va a quedar la otra estampa, el coraje civil de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Los militares de la desaparición buscaban su salvación a través de la invasión a las Islas Malvinas. Fueron derrotados y murieron 675 muchachos argentinos, uno tras otro, 675, jóvenes llenos de vida. Algunos ya también enamorados, algunos con ansias de ver futuros, de horizontes. Los mataron a tiros, a bombazos, a bombardeos, con fuerzas 1000 veces superiores. Pensemos en sus sueños, en sus aspiraciones. Y cómo se había manoseado un tema de siempre, desde 1833, cuando el imperialismo británico invadió las islas. Tal vez como venganza por esa derrota que el pueblo criollo les dio en las invasiones inglesas, donde las mujeres desde las azoteas los corrieron a los soldados ingleses con agua hirviendo. Se rindieron los ingleses y volvieron en 1833 y se quedaron en las islas. El imperialismo británico, que nunca hizo su autocrítica
sobre, por ejemplo, el mercado de esclavos. El gran negocio de los ingleses fue el mercado de esclavos, traer esas poblaciones africanas y de otros países y venderlos como esclavos. La esclavitud, la peor de las condenas. Y un virrey español, el virrey Ceballos, firmó con los ingleses el Tratado del Mercado Libre de Esclavos. Los ingleses durante el virreinato del Río de la Plata podían entrar cuando se les daba la gana con sus buques cargados de esclavos y negociar los esclavos acá, con los conquistadores españoles. Por eso me avergüenzo, yo que vivo en el barrio de Belgrano, ahí en Buenos Aires, una de las calles más hermosas de Buenos Aires tiene el nombre de Virrey Ceballos. ¿Pero qué somos los argentinos? Mientras que Tupac Amaru, ese héroe, ese luchador que luchó para terminar con la esclavitud de los pueblos originarios, de sus pueblos, tienes apenas una callecita de 4 cuadras en Buenos Aires. El actual embajador en Costa Rica, que se desempeñó como coronel de artillería en la invasión de las Islas Malvinas, denunció ayer la cobardía y la impericia de la mayoría de los altos mandos del ejército argentino que condujeron política y militarmente el conflicto bélico. Los miembros de la Junta Militar y otros altos mandos que visitaron las islas y se fotografiaron en ellas se borraron cobardemente cuando comenzó el ruido del combate y silbó la metralla. No asumieron su responsabilidad ante la derrota y no rescataron los valores de la gesta en el campo táctico de combate donde mueren las palabras. Lo dice uno de ellos que estuvo en la Guerra de Malvinas. Pero eso sí, para asesinar a nuestros valientes compañeros, hacerlos desaparecer, tomar prisioneros a sus mujeres, robar sus niños, tirar al mar desde aviones a las queridas madres de infancia mayor, en eso sí fueron capaces. Qué tristeza pensar en nuestros próceres, en ese Manuel Belgrano, en ese San Martín, en esa Juana Zurduy. Cuánto coraje para terminar en esto. Y ahora también se está investigando, justamente también ayer salió en los diarios, los vejámenes a soldados de Martín García por sus oficiales, crímenes imprescriptibles que deben ser juzgados. Se hizo una reunión en el Ministerio de Justicia y se trató este tema, el juzgar a los oficiales del ejército argentino que torturaron y maltrataron a los soldados en la Guerra de Malvinas. Dijo, les voy a leer solamente lo que dijo el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier de Luca. Sostuvo sobre las posibilidades que se barajan ante el hecho de que la Corte Suprema de Justicia deba resolver si las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas deben ser considerados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y por eso imprescriptibles. La causa judicial, que contiene más de cerca denuncias por estaqueamientos, muertes por hambre e incluso un soldado que fue fusilado,
contra oficiales de las Fuerzas Armadas se inicien ya mismo. Las torturas a los soldados, añadió el fiscal, son un hecho bastante novedoso para el derecho, porque no se encuadran dentro de las torturas que cometieron las dictaduras ni dentro de los crímenes contra adversarios de otros países. Creo que la Corte tiene en sus manos un caso esencial porque no hay casos en el mundo de castigo a la propia tropa. En nuestro país se hizo. Los oficiales castigaron a sus propios soldados, pero fueron los primeros que se rindieron. Lo vimos. El capitán Astiz fue el primero que se rindió en las Islas Georgias, él que había traicionado a las madres haciéndose aparecer como como hermano de un hijo desaparecido. Y también que fue uno de los asesinos de Rodolfo Walsh. Y todos los otros oficiales que también se rindieron, los generales, el general Menéndez, que sacó la bandera blanca, uno de los primeros, Malvinas. Y entonces yo les voy a leer una proposición que hizo el iluso Osvaldo Bayer de cómo tiene que resolverse el problema de Malvinas. Y lo tituló Malvinas Latinoamericanas. Y digo, la declaración de los 17 intelectuales ha servido para devolver a primera plana el debate de Malvinas. Se la podría calificar a esa declaración de los 17 intelectuales encabezados por la señora Sarla, desde ultraconservadora a cipaya, como se ha hecho. Prefiero tomarlo como un tema fundamental de discusión, un paso más para esclarecer definitivamente el debate que nos lleve por fin a una solución integral. Por supuesto, nunca más nada de intervenciones militares. Todo, la recuperación de las Malvinas futuras, todo en debate y acuerdos. Pero nunca renunciar a la ética ni dar por válidas las invasiones de los poderosos sobre los pueblos naturales. Defender solo el derecho de los mal llamados kelpers en Malvinas sería dar la mano al concepto de imperialismo. Esos 17 intelectuales argentinos han exigido públicamente que se respeten los derechos de los kelpers. Y digo yo, Gran Bretaña invadió militarmente esas islas porque ya las Provincias Unidas del Río de la Plata tenía su propio gobierno y ya nada dependía de España. Eso es indiscutible. Fue una acción similar a las invasiones inglesas de 1806 y 1807 que fueron resistidas por la población criolla que 4 años después se iba a proclamar libre. La ocupación británica de las Malvinas en 1833 nunca fue aceptada, sino siempre reclamada su libertad del yugo del imperio y su pertenencia a su tierra madre, la Argentina, como lógica por su situación geográfica. Éramos el nuevo país libre latinoamericano. Después de la última guerra mundial, en el año 45, comenzó el fin definitivo del imperialismo. Las colonias de África y Asia de los países europeos fueron independizándose. Una de las pocas colonias actuales del imperialismo inglés es precisamente Malvinas. Por supuesto que existe el problema de su población, que en su mayoría es de origen británico, pero es justamente esa población la que tiene que reconocer que su situación fue fruto de una política colonialista. Es hora que Gran Bretaña pida disculpas por el imperialismo a que sometió a gran parte del mundo si quiere que le continúen considerando un país democrático. Como lo hicieron muchos políticos, intelectuales y gente sencilla inglesas en África del Sur, la India y otras tierras donde su país se había comportado como dominador y ladrón de sus tesoros naturales. Sí, sin ninguna duda,
la población malvinense es de origen británico. Está claro que la Argentina tiene que ganar también el afecto de esa población y respetar sus derechos. Y mientras tanto, nuestros gobiernos seguir una política internacional contra el imperialismo y el coloniaje. Realizar todas las acciones posibles, siempre pacíficas y racionales, ante los organismos internacionales, tanto mundiales como latinoamericanos, exigiendo la terminación de Malvinas como colonia británica. Por supuesto, y vuelvo a repetirlo, asegurando que jamás se van a volver a utilizar las armas y solo valdrá la palabra del derecho para conseguir el paso definitivo. Un paso que hay que dar porque si no los argentinos aparecerán en la historia como aceptadores del colonialismo contra el cual lucharon los hombres de Mayo y nuestros libertadores. Además, fomentar una acción que podría llegar a la terminación de las relaciones comerciales con Gran Bretaña de toda Latinoamérica, pero al mismo tiempo asegurar que toda la población actual de la isla seguirá ejerciendo sus derechos que serán intocables en todo sentido. Más todavía, sería dar un paso adelante definitivo y mostrar lo que tiene que ser la política del futuro para nuestro continente, proponer esto, que las Malvinas pasen directamente a formar parte del Estado latinoamericano como primer paso hacia su creación. Entonces, que los países latinoamericanos les den ya mismo su nacionalidad respectiva, pensando que en parte el continente va a llegar a integrarse en un solo país, los Estados Unidos latinoamericanos, cumplir con el sueño de Bolívar. Los actuales pobladores de Malvinas tendrán así una enorme perspectiva de progreso al integrarse a todo un continente y no vivir en el aislamiento actual que los llevará, de acuerdo con las últimas informaciones, a vivir en una isla destinada ya como base de nuevas estrategias militares de dominación mundial con las armas más sofisticadas de gran alcance. Ustedes habrán leído el plan de Estados Unidos y Gran Bretaña de hacer de las Islas Malvinas una base sofisticada de autodefensa de todos los continentes, lo cual sería una derrota absoluta de toda ética y calidad de vida. Pero la Argentina debe prometerse a sí misma nunca más utilizar las armas y nunca más permitir en su sistema una dictadura militar, nunca más perder una vida joven. Tener siempre presente a los 657 jóvenes que enviamos a la muerte. Imponer, sí, la verdad con la paz y con la grandeza de la mano abierta. No critico a los 17 intelectuales argentinos que se han preocupado con tanta pasión por los kelpers, pero sí les voy a pedir que pongan el mismo esfuerzo en preocuparse por los derechos de nuestros pueblos originarios argentinos. En ese grupo de intelectuales hay historiadores que han defendido el genocidio. Mi esperanza es que la pasión por los kelpers de ellos se transmita a la defensa de los derechos de los que ya estaban en estas tierras del sur cuando llegaron los europeos y los sometieron a todas las formas de esclavitud. Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son latinoamericanas y no del Imperio Británico. Ojalá logremos en paz lo que nos exige una vida racional, un mundo sin fronteras y la igualdad en libertad para todos, como nos enseña nuestro himno nacional. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Y quisiera terminar con la lista de los caídos en Malvinas. Podríamos estar horas enteras y cada vez que supiéramos uno de sus nombres, verlos acá, pasar sonriente con sus 18, 19 años.
con su mirada tal vez ya enamorada. Roberto Néstor Esteves, Víctor Jesús Benzo, René Pascual Blanco, Jorge Alberto Ron, Pedro Florentino La Rosa, uno tras otro, 657, que pasan y pasan frente a nosotros. Y llegan los 5 últimos muertos: Antonio Máximo Cayo, Manuel Olivera, Antonio Manuel Lima, Omar Alberto Rupp, Heriberto Ávila. Y para recordarlos, recurramos al arte, a la belleza, a la poesía. Dejémoslos a estos 5 músicos que nos van a alegrar con su música, unidos por el recuerdo de Malvinas, pero están acá. Un argentino, un británico y un uruguayo. Escuchémoslos a ellos. Gracias.
Buenas noches, muchas gracias. Realmente una honra impresionante hasta la punta del cielo estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Y adivinen quién es el inglés. Quería que antes de que los ataquemos con más, quería presentarles mis colegas acá en el escenario. De la República Oriental del Uruguay, Fernando Goicoechea. No corramos en vernos. Y de Córdoba, no, mentira. From England, Mr. David Tu.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tocar una cancioncita que yo compuse. Fue para conquistar a una chica que hice, para conquistar a una bailarina. Y se llama Canción para conquistar a la bailarina. Me esforcé tremendamente con el título. Precisé ayuda de Osvaldo Bayer, de varios escritores para ese nombre. Y inclusive hicimos un disco que se llama Canción para conquistar a la bailarina. Pero si alguien compra los discos, se lo puede dedicar a una maestra, a una jardinera, a una ingeniera, a una abogada. Bueno, y la vamos a tocar con una introduccióncita del compañero británico, que él piensa que con esa introducción la va a conquistar a la bailarina. Jamás. Pero le damos la intención. Dale, bailarina, vamos.
Castellano, muchísimas gracias. Yo cuando vivía en Córdoba, venía a estudiar, cuando era muy chiquito, venía a estudiar a Buenos Aires, música y eso. Y cuando venía a Córdoba, en Buenos Aires era tipo cabecita negra, era morochito, era cabecita negra. Ahí me fui a estudiar a Estados Unidos, me fui 5 años a Boston. Ahí era cockroach, era cucaracha. Fíjense. Después me fui, después de mucho tiempo, me fui a vivir a Brasil. Lo mismo en Brasil. En Brasil ya no era cucaracha, era gringo viado. Después me fui a vivir a España. Siempre estoy buscando algún insulto. Y en España soy sudaca. Entonces esta milonguita que tocamos ahora, me encanta el nombre sudaca, se llama milonga sudaca. Y ahora nos vamos. Muchísimas gracias. Si supiera mi mamá que estoy tocando en un lugar compartiendo con esos pañuelos y con la gente que está haciendo esto y con el señor Bayer, mi mamá se muere 200 veces de nuevo. Entonces, no sé si es gracias o es una honra. Lo único que quiero decirles es que, miren, yo soy nieto de mallorquines y de italiano y de francés. Y tocamos con un pianista uruguayo, y un inglés, y un piano alemán, y unos zapatos italianos, y el micrófono japonés, y el saxo francés. Somos una ensalada bastarda de todas las cosas del mundo. Y encima ahora puedo darme el lujo de que estamos en nuestra familia con un medio alemán, que es el señor Osvaldo Bayer. Bueno, van a creer que me volví loco, pero realmente me gustaría gritar, salir a la calle ahora y gritar: vivan los generosos, vivan los de mano abierta, viva los que piensan en los demás. Dedícame algo, pibe. Listo.